Hola, buenos días. Estamos nuevamente con el programa de COVID prolongado en América del Sur, el programa de teleclínicas en este nuevo webinar de ECO, desde la Universidad de la República y el Instituto Fiocruz. Hoy contamos con un nuevo espacio donde vamos a tratar el tema del impacto prolongado del COVID en la adolescencia. Para eso tenemos invitada a la profesora doctora Loreley García, que es la directora de la unidad académica de la Clínica Pediátrica B de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Es un placer contar con tu presencia hoy aquí. La idea, como en otras actividades, va a ser que va a haber una exposición respecto al tema y posteriormente los vamos a invitar a poder intercambiar sobre la exposición, sobre el tema, tanto levantando la mano o haciendo uso del chat. Recuerden mantener la cámara encendida y el micrófono inhabilitado mientras no lo utilicen. Y les recordamos a todos que contamos con traducción simultánea de español y portugués y que pueden seleccionar su idioma en el menú inferior. Hola Álvaro, buen día. Cuando les parezca ya podemos empezar a compartir capaz la presentación. Muchas gracias Loreley. Buen día, buenos días para todos y me sumo al agradecimiento que Mariana hace a Loreley y a todos los colegas que están conectados de América Latina para esta nueva teleclínica ECO. Bueno, buenas tardes ya, ¿no? Para todos y para todas. Y la verdad que la agradecida soy yo, porque mis compañeros, pensaron en mí para recorrer juntos, ¿no? En este escenario y este desafío que tenemos los pediatras, adolescentólogos, médicos generales, que trabajamos con adolescentes. Y en esta temática de adolescencia y COVID prolongado, que vamos a recorrer juntos con la evidencia y ver entre todos qué estrategias y qué respuestas podemos brindar a este ciclo de vida tan particular, ¿verdad?, que lo separa tanto de la niñez como de la adultez. Así que espero que sea de utilidad para todos nosotros. Y el intercambio, que creo que es lo que fortalece justamente la respuesta a diferentes preguntas, es uno de los objetivos de esta charla. Bueno, para comenzar, me parecía importante situarnos en la importancia de este tema a nivel de lo que fue la infección aguda, ¿verdad? Tanto en las adolescencias, y cuando me refiero a las adolescencias es porque no estoy hablando solamente, ¿no?, del adolescente varón-mujer, sino de lo que va en todo lo que corresponde a esa definición, ¿verdad? Y que la mayoría de estas adolescencias cursaron de forma asintomática o leve. Esas manifestaciones clínicas iniciales que tuvieron todos estos pacientes en este ciclo de vida eran similares a otras infecciones respiratorias virales. Eso determinó para el equipo de salud que en ese momento epidemiológico tuviéramos un alto índice de sospecha para poder decir si esa sintomatología tan leve correspondía o no a una infección por COVID, ¿no? El otro gran tema que tuvimos es que la mayoría de los síntomas que se presentaron en este ciclo de vida no fueron respiratorios, sino que fueron gastrointestinales. Y eso también generó un desafío a la hora de pensar en esta infección, porque la diarrea fue la que más se asoció a enfermedad más grave, siendo que para nosotros la gastroenteritis también es otra de las enfermedades prevalentes virales de la infancia y de la adolescencia. Con esto dicho, nosotros no tuvimos un problema en relación a la cantidad de pacientes que se hospitalizaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ocuparon más de un 1%, representaron menos de un 1%, perdón, de los ingresos hospitalarios. Pero cuando sí ingresaban por patología severa, léase insuficiencia respiratoria o el síndrome de inflamación multisistémica pediátrico, ¿verdad? Que como vemos y sabemos es una enfermedad que transcurre durante el proceso de la infección, no inicialmente, pero sí a las 2 o 4 semanas, ¿verdad? Pero lo que sí se demostró en ese momento es que habían como factores de riesgo en este ciclo de vida que se asociaban con las hospitalizaciones. Y esto va de la mano con las comorbilidades.
Lamentablemente, uno de los problemas de salud que estamos teniendo es a nivel mundial, pero Uruguay tiene una alta prevalencia de obesidad. La enfermedad pulmonar crónica que más fue identificada como un factor de riesgo es la más prevalente en pediatría y en adolescencia, como es el asma. Después hubieron algunos pacientes que, bueno, estaban dentro de lo que es la bibliografía, alguna enfermedad metabólica, neurometabólica, genéticas, cardiopatías, los pacientes hemato-oncológicos o los que eran portadores de inmunodeficiencia. Eso era lo que se había considerado como un factor de riesgo asociado a las hospitalizaciones en ese momento. De todas maneras, ese bajo riesgo que representó la enfermedad aguda determinó o planteó la hipótesis para varios autores, ¿verdad?, de que los beneficios de la vacuna de COVID en este ciclo de vida podría ser protegerlos de un COVID prolongado. Entonces, a nosotros, ¿qué nos preocupa, ¿no?, de este ciclo de vida en particular? Lo que nos preocupan son dos entidades, ¿verdad?, que, como veníamos diciendo hoy, una es el síndrome inflamatorio pediátrico, ¿verdad?, que también se da en el curso de la enfermedad por COVID, pero al nosotros tener pacientes que eran asintomáticos, ¿no?, o con sintomatología leve, no sabíamos qué pacientes, ¿no?, iban a presentar este síndrome que es inmunomediado y que por suerte determinó menos de un 0,1% en esta población, que duraba más o menos o aparecía entre 2 a 6 semanas, pero que después, o sea, teníamos que haber tenido esa infección, ¿verdad?, determinada, ¿no?, con el virus aislado, porque si no nadie iba a decir que esto podía corresponder a un síndrome inflamatorio multisistémico. Este fue un problema, entre comillas, al cual, por suerte, no quedaron con secuelas, ¿no?, los pocos pacientes que tuvieron este síndrome. Pero sí nos queda, entonces, el otro síndrome de COVID prolongado, ¿verdad?, en la cual aquí empezamos a tener como dificultades. Uno es, y entiendo que los compañeros que tienen este proyecto ECO, ¿verdad?, de COVID prolongado, deben haber definido muy bien lo que es COVID prolongado. Pero ¿qué pasa, ¿no?, en estas diferentes definiciones, que algunas se comparten, se entremezclan, pero si uno lo tiene que llevar en este ciclo de vida, tenemos varias dificultades, ¿no? De todas maneras, creemos que la definición que se podría como aplicar, ¿no?, sería la de la OMS en el 2021, en el cual la define como una condición multisistémica que es heterogénea y para la cual aún no existe una definición precisa, pero sí incluye tanto signos como síntomas que persisten, se desarrollan o fluctúan, pero después de una infección. Generalmente esto ocurre 3 meses después de ese inicio del COVID, con síntomas que duran al menos 2 meses y no pueden explicarse por otro diagnóstico alternativo. Esto a mí me parece muy importante porque en este grupo etario o en este ciclo de vida hay muchas enfermedades infecciosas generadas por otros gérmenes y que, por ejemplo, el Epstein-Barr da una cosa que se llama síndrome de fatiga crónica y que eso, la verdad que a la hora de empezar a conocer cuáles son los signos y síntomas de este COVID prolongado, hay que ser, por lo menos buscar estrategias para realmente decir, es por COVID. ¿Me explico? Entonces acá tenemos el primer problema. Cuando uno une esta definición y dice, tiene que tener o haber tenido esa infección, bueno, no todas las definiciones lo engloban, entonces al no haber tenido esa infección, después, ¿cómo nosotros decimos que esto se trata de un COVID prolongado? ¿Sí? O sea que son interrogantes que creo que es uno de los objetivos de esta presentación, el poder contestar entre todos. Ahora, si uno en esta etapa vital de 10 a 19 años tiene que hacerse esta pregunta: ¿realmente la adolescencia va con el COVID prolongado? ¿O la adolescencia y todo lo que ha sucedido fue parte de la pandemia? Creo que en este recorrido nosotros vamos a la evidencia, pero tenemos que conocer exactamente cuál es la patogenia, porque si yo digo que la signosintomatología en diferentes esferas, ya sea neurológica, respiratoria, cardiovascular, son por la infección por el SARS-CoV-2, me voy por un camino. Si yo digo que
esta signosintomatología, sobre todo relacionada con la esfera neuropsicológica o neuropsiquiátrica, ¿no? Bueno, ahí la pandemia, creo que esa balanza se inclina y tiene un peso mayor. Entonces, para conocer realmente qué es lo que pasa en el organismo, ¿no?, de este ciclo de vida, nosotros teníamos que saber que el virus se podía albergar en cualquiera o en varios de los tejidos del cuerpo. Y eso no significaba que tuvieran un hisopado nasofaringeo que aislara o no, ¿no?, al SARS-CoV-2. El agotamiento inmunológico que se da por esta inflamación crónica y la reparación de los tejidos podía ocasionar un retroceso en lo que es la eliminación viral. Por ende, podían demorar más en eliminar el virus. Hay una autoinmunidad por reactivación cruzada de los anticuerpos que eran específicos del SARS-CoV-2 con las proteínas del huésped. Hay una disfunción mitocondrial y del inmunometabolismo con una microbiota que estaba alterada. Y hay un desequilibrio en un proceso inflamatorio muy importante, como es el sistema de renina-angiotensina. Si uno lleva estas diversas hipótesis a lo que es la influencia hormonal en los adolescentes, tenemos que saber que no es lo mismo, ¿verdad?, el desarrollo puberal con el estirón puberal que va de la mano con una descarga hormonal diferente en el varón que la mujer y a una edad cronológica diferente. Esto es el primer cambio que tenemos que tener, porque no se puede englobar a todos los adolescentes de 10 a 19 años y no es lo mismo ser varón que mujer. ¿Por qué? Porque esta influencia hormonal va de la mano con una protección o con un factor de riesgo para el desarrollo de inflamación crónica, como puede ser en el varón el aumento de la FSH-LH con una mayor descarga testosterónica, y eso va a mantener el proceso inflamatorio por un aumento del nivel de estos receptores de la enzima convertasa de angiotensina, ¿verdad? O sea que eso también es un problema. A diferente de lo que es la mujer, en el cual la FSH libera estrógenos, factores protectores en la inflamación, o sea que te disminuyen el nivel de los CK2, como se llaman, ¿no? O sea que me parece que el poder separarlos, individualizarlos, va a fortalecer el poder conocer, ¿verdad?, esta inflamación crónica, si existe o no, en qué etapa de la vida y por qué los influjos hormonales son tan importantes en este ciclo de vida. Dicho esto, por algo se separan las adolescencias tempranas de las medias, de las tardías, porque normalmente los adolescentes empiezan a transitar este ciclo de vida con alteraciones a nivel de lo que es la definición de salud, ¿no?, biopsicosocial. No es lo mismo un adolescente temprano en el cual hay una adaptación de ese cuerpo, hay una imagen corporal que empieza a ser importante, que tiene esa impulsividad, que desarrolla las características biológicas, pero aparte aparecen cambios en el estado de ánimo. Un adolescente transita por diferentes momentos emocionales, léase enojo, ¿no?, irritabilidad, llanto, angustia, depresión, pero que son transitorias. Pero ¿quién define esa transitoriedad? ¿Y quién dice que esta sintomatología es por la pandemia o es por el COVID prolongado? Es muy difícil. Primero tenemos que aprender a conocer qué etapa está ocurriendo en ese adolescente y ver si se escapa de la normalidad o no antes de comenzar a decir si es COVID prolongado o si estos síntomas, sobre todo de lo psicoemocional, ¿verdad?, que es ahí donde está como la mayor preocupación, pero también los trabajos no son con una evidencia muy clara, ¿verdad? Entonces me parece que es el gran desafío que tienen los equipos de salud de conocer qué pasa en cada una de las etapas de la adolescencia, empezar a ver que de 14 a 16 años hay una intensa preocupación por lo que es la apariencia física, la influencia del medio, la autoestima, todo lo que tiene que ver con las emociones, con las fluctuaciones, a diferencia de la adolescencia tardía que ya se está consolidando, ya se acepta su imagen, se consolida la identidad, la personalidad. Entonces, frente a una enfermedad, ¿no?, se responde de una manera diferente, ¿no? Frente a este confinamiento que hubo en la pandemia, no es lo mismo ser un adolescente temprano que medio, en el cual la socialización va a determinarme a mí
que eso me afecte más o menos, el ser parte de la familia todo el tiempo. No se olviden que los adolescentes en general no están con las familias, ¿no? Porque están mucho tiempo en el sistema educativo, en el deporte, los que tienen ese factor protector, están con sus amigos, ¿no? Y a medida que van creciendo empieza nuevamente esa consolidación con la familia. O sea que la interpretación de esta sintomatología tiene que ir de la mano, ¿no? Con el momento del ciclo de vida y aparte con esa descarga hormonal que se tiene dependiendo del estadio madurativo. Entonces, cuando uno va a la bibliografía, ¿no? Hay muchos estudios que realizan revisión de casos, ¿verdad? Sobre todo estudios multicéntricos, ¿verdad?, que hablan de síntomas persistentes luego de una infección por COVID, ya sean niños o en adolescentes, pero nosotros nos vamos a referir a adolescentes. Y el gran problema que va de la mano con estas revisiones, que incluyen un N muy elevado, ¿verdad? Estos autores incluyeron un N de 19.400 niños y adolescentes, niños, pero que eran de 9 años hasta 19, o sea que en realidad casi adolescentes, ¿verdad? Y todos concluyen que no hay una definición clara de COVID prolongado, diferenciándolo con el COVID persistente, ¿no? Más todas las definiciones diferentes que están desde las guías NICE, desde la OMS. O sea que ese viene a ser como el primer problema. Todos los estudios se realizaron en países de altos ingresos, ¿no? No hay estudios que realmente muestren, ¿no?, cuando esta patología, ¿no?, o estas situaciones ocurren en países de bajos ingresos. Esto también es un sesgo muy importante. Hay una heterogeneidad, ya sea en los diseños, en los criterios de inclusión, en los resultados y en el tiempo de seguimiento, ¿no? Porque uno no puede hablar de que esto es COVID prolongado si no tiene un seguimiento longitudinal de los pacientes que realmente definió que esa sintomatología fuera debida al COVID. Hay una prevalencia que es tan variable entre los diferentes estudios que va desde un 1 a un 66%, ¿no? Y un solo estudio encontró que había una asociación entre la hospitalización prolongada, el síndrome de inflamatorio sistémico y la persistencia de los síntomas. Pero otro de los sesgos importantes es que en ninguno de estos estudios se incluyó un grupo control, o sea que nosotros no tenemos una comparación, ¿verdad? Y los resultados, hasta la fecha, ¿no?, 2024, lo que sugieren es que los síntomas asociados a la infección no son necesariamente más comunes o graves que los asociados a la pandemia. O sea que todas estas limitaciones han llevado a que al momento actual desconocemos la real incidencia en este ciclo de vida. Entonces, si uno mira la sintomatología, ¿no?, que está definida dentro de estos estudios, hay varias esferas, ¿verdad?, sean neuropsiquiátricas, sean cardiorrespiratorias, sean dermatológicas, gastrointestinales, y que en este ciclo de vida es muy importante saber si son o no, ¿no?, por el SARS-CoV-2, o si realmente fue la pandemia lo que determinó sobre todo lo neuropsiquiátrico, pero el resto, ¿no?, la inclusión de los pacientes. No dicen en ninguno de los estudios si esos pacientes ya tenían comorbilidades, ¿no? Porque la tos persistente en un asmático, cuando se tiene una infección, eso es parte de lo que es la evolución y el seguimiento que hacemos nosotros. No sabemos si es causa o consecuencia, ¿no? O sea que no queda ni siquiera claro en esta esfera, ¿verdad? Así que tenemos un gran camino y un gran desafío por delante. Si uno ve en este paper, que me pareció muy interesante, de Gutiérrez Flores, que fue del año 2023, que se hace la pregunta, ¿no? Los síntomas a largo plazo, en adolescentes, ¿son secuelas o es un nuevo padecimiento, ¿no? Entonces, todos los autores concluyen en que realmente sigue existiendo una controversia a la hora de definir el COVID prolongado. La mayoría de las manifestaciones son inespecíficas, como decíamos, y son difíciles de distinguir de otras infecciones comunes, como traje el caso del Epstein-Barr, también el adenovirus, también en influenza. Hay muchos otros virus que se ven en este ciclo de vida, ¿verdad? No existe un acuerdo sobre lo que es la duración de los síntomas que van a justificar ese diagnóstico y no está claro si esa persistencia de manifestaciones neuropsiquiátricas son consecuencias de la infección o debidas al impacto de la restricción social de la salud, en la salud mental en este ciclo de vida. Digo porque yo insisto en eso, porque aquí el confinamiento determinó ciertos aspectos psicoemocionales que tal vez no lo determine en otro ciclo de vida. Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? La balanza, ¿a dónde la inclinamos, ¿no? El gran desafío que tenemos todos
es saber si realmente es un problema, ¿no?, esa signosintomatología neuropsiquiátrica, si es un problema, ¿es de salud mental o es una enfermedad mental? Obviamente que para responder esto nosotros solos no podemos, necesitamos especialistas, ¿no? Pero aparte de eso, creo que también tenemos que incluir a la familia, a la comunidad, a otras instituciones, la educación, cómo perciben, cómo ven a ese adolescente antes de definir que realmente tenga un problema, ¿no? Y detenerlo, obviamente que esta signosintomatología que veníamos hablando es de resorte de salud mental, ¿no? Los psicólogos, los psiquiatras, en conjunto, ¿no? Con un abordaje interdisciplinario, más que multi, que ya sabemos que necesitamos más de un especialista, pero la interdisciplina, el feedback, el poder intercambiar va a fortalecer el abordaje, ¿verdad? Entonces, si uno va específicamente a lo que son los efectos del síndrome post-COVID en la salud mental en niños y adolescentes, nuevamente les repito que toda la signosintomatología es la misma que uno ve, ¿verdad?, antes de la pandemia. ¿Cuáles son? Ansiedad, depresión, problemas del sueño, ¿no?, el alejamiento de la familia, el comportamiento agresivo. Entonces, si uno va de vuelta a este paper, tiene que preguntarse, en ningún momento la inclusión de estos pacientes dice si ya tenían alguna comorbilidad, ¿no?, en la esfera neuropsiquiátrica me refiero. Entonces, la interpretación de esta sintomatología sigue siendo un desafío para saber realmente qué es lo que, o cuál fue su causa, ¿verdad? Entonces, nuevamente la pregunta, ¿no?, ¿es adolescencia y COVID prolongado o es adolescencia y pandemia, ¿no? Y para responderla, como veníamos diciendo, yo tenía ganas de mostrarle este informe que realizó el INJU, que es el Instituto Nacional de Juventudes, que tiene una riqueza de información que la verdad me encantaría que pudieran tomarse su tiempo para leerlo. Aquí los compañeros hicieron o tomaron la encuesta nacional de salud adolescente del año 2018, que se llama La Primera Ola para ellos, ¿verdad? Y a esos adolescentes, ¿verdad?, que en ese momento tenían 12 a 15 años, los citaron nuevamente en forma telefónica para realizar la misma encuesta y ya tenían entre 16 y 19 o 20 años. Y no voy a hacer todo ese recorrido, pero me parece importante lo que responden los adolescentes, ¿no?, que manifiestan sentirse peor en la actualidad respecto a 4 años antes. ¿Y en qué? En la situación económica personal y del hogar, en los logros educativos y en el bienestar y salud mental. Y en el apartado o dominio de bienestar y salud mental hay todo un recorrido, ¿verdad?, de la signosintomatología de estos adolescentes, y créanme que corresponden a la signosintomatología de la pandemia, aunque fue del 2018. Digo porque me parece que acá también es importante saber que la pandemia agudizó sintomatologías que ya estaban previamente, ¿no? Y esto nos ha pasado sobre todo en los adolescentes con trastornos alimentarios o del comportamiento alimentario. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el abordaje clínico que proponen diferentes guías? No los voy a nombrar, pero solamente decirles, por eso les saqué como foto para que ustedes vieran qué dominios tienen en cuenta estas guías, que para cada signo, sintomatología, hay un score clínico, una guía clínica, ¿verdad?, que es de muy fácil aplicación en el consultorio. Ahora, cuando uno va, ¿verdad?, y mira la cantidad de signos sintomatología, es como inviable realizarlo en el primer nivel de atención. Así que, nuevamente, el alto índice de sospecha y saber qué signos o qué síntomas pueden corresponder al COVID prolongado y utilizar estas herramientas es fundamental para nosotros, ¿sí? Pero requerimos capacitarnos, conocer, ¿verdad?, y seguir adelante con esto, ¿no? Lo que sí concluyen estos autores es que este tipo de instrumentos propuestos, ¿no?, que son psicométricos y que sí hay en adultos, es que son breves en la administración, aunque yo he tenido algunos matices con respecto a unas guías que proponen, que me parece que 20 preguntas es difícil de aplicar en el primer nivel, que se adaptan, eso es verdad, y que hay una amplitud en la edad. Y eso también tiene un sesgo, ¿no?, a la hora de aplicarlos, ¿verdad? Entonces, para terminar, en todo este recorrido que hemos hecho, creo que la evidencia de COVID prolongado es muy limitada. Y estos estudios hasta la fecha tienen limitaciones.
porque no muestran realmente una diferencia entre los niños o adolescentes que han sido infectados por el SARS-CoV-2 y los que no, ¿no? Porque los criterios de inclusión eran todos llamadas telefónicas y si tuvo o no la infección y la sintomatología. No hubo, en el recorrido de la revisión, ¿no? Que humildemente realizamos, no encontramos, o sea, por lo tanto sigue siendo un sesgo en la selección. La ausencia del grupo control en la mayoría de los estudios hace que sea muy difícil separar los síntomas atribuibles al COVID de los asociados a la pandemia, sobre todo en la esfera neuropsiquiátrica, como veníamos viendo. Y el impacto de la edad, la gravedad y la duración de la enfermedad, la cepa del virus y otros factores de riesgo para el COVID prolongado en este grupo de edad también quedan por determinar. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Loreley, la verdad, excelente la presentación, muy clara, para los que no nos dedicamos particularmente, además, a la asistencia de adolescentes, la verdad que también quiero decir que fue muy didáctica, así que te agradezco muchísimo. La idea ahora es intercambiar algunas cosas, yo saqué algunos apuntes de cosas que me parecieron interesantes y algunas para profundizar. Sin lugar a dudas es difícil, como nos pasa en otros segmentos, pero capaz que en la adolescencia más, separar algunas repercusiones que la pandemia tuvo en cuanto a todas las restricciones en la interacción, las restricciones vinculadas a que la gente estuvo en sus casas, al aislamiento social, y en una etapa probablemente en la adolescencia, eso probablemente tenga un poco más de implicancias porque entiendo que son más necesarias justamente esos cambios y esas interacciones y el rol de la familia y la progresiva incorporación en la sociedad y el impacto. No sé si eso en nuestro medio hay algo medido en nuestro país, por ejemplo, respecto, o en América Latina, respecto al impacto de ese aislamiento social en el desarrollo de la adolescencia, digamos. Sí, me parece muy buena la pregunta. En realidad en Uruguay no. Sí, bueno, hay muchos trabajos monográficos, pero lamentablemente no se han publicado, entonces hasta ahí, acá en Uruguay no hay trabajos, pero sí en Latinoamérica. Y lo que sí se ve sobre todo, por eso me parecía importante traerlo, es la depresión, ¿verdad? Como una patología que llegó y que se mantiene, ¿no? O sea que, y eso lo asumen o dan respuesta que eso va de la mano con el confinamiento. ¿Qué pasa? No todos los países utilizaron el confinamiento de la misma, o la definición fue diferente, ¿verdad? En general acá en Uruguay nosotros no vimos un confinamiento tan prolongado y tan exigente como en otros países, ¿no? Se volvió más rápidamente, ¿no?, a la educación, por más que tenía limitaciones, y estamos todos claros, pero digo, no se pueden comparar. Entonces esas respuestas, ¿no?, y esa aplicabilidad de esa sintomatología, me parece que hay que mirarla también con ojos de cómo se define en cada país esa situación, ¿sí? Lo que sí está claro, que cuanto más, por eso yo digo que es importante en la adolescencia conocer qué es lo que uno espera del adolescente y en qué etapa lo espera, porque no todo es patología, ¿me explico? Y ahí es donde nosotros debemos tener como esa capacidad de poder decir hasta dónde esto es patológico, ¿no? Obviamente que si persiste en el tiempo, 6 meses, nadie está dudando, ¿no? Pero también nos pasa con los trastornos alimentarios, que tú decís, bueno, también el COVID determinaba anorexia, anosmia, no sé, todos otros síntomas que determinaban que no comieran. ¿Y eso explica que tenga un trastorno alimentario o no? Bueno, depende de su base psicopatológica, ¿no? Entonces ahí también es un desafío para nosotros. Sí, no, muy claro. Hola, bueno, bienvenida, Gabriela. Un placer contar con tu presencia. Capaz que podemos pedirte que capaz que en algunos minutos nos cuentes un poco cuál es tu percepción del impacto, si has notado un cambio en la asistencia, supongo que la pandemia, impacto seguro, puede decir que generó, pero un poco particularmente en esta población de adolescentes, cómo la han vivido o cómo nos puede resumir esa situación. Bueno,
Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, la verdad que súper interesante. Me parece que, bueno, esta mirada que le puso Loreley al tema, ¿no? Sobre cómo discriminar entre lo que es el efecto y la prolongación de una enfermedad infecciosa como el COVID y el impacto, ¿verdad? De lo que fue esta cispandemia, como decían algunos, ¿no? Por todo el compromiso que tuvo, y en particular en la adolescencia, me parece que es importantísimo. Nosotros sí recogimos un importante impacto. No nos tenemos que olvidar que, en particular en nuestro país, como decía Loreley, no tuvimos un confinamiento obligatorio, pero sí tuvimos, por ejemplo, un retorno al sistema educativo mucho más tardío en los adolescentes que en el nivel primaria, ¿verdad? Esa es una de las cuestiones. También nosotros tuvimos un trabajo con docentes durante la pandemia y las repercusiones en la parte de secundaria y UTU fueron mucho mayores. O sea, el acceso, por ejemplo, a los dispositivos y a las clases fue mucho más comprometido en el nivel secundario. Por supuesto, con un sesgo en lo que tenía que ver con el sector privado y el sector público, que eso también es a tener en cuenta. Después lo otro es lo que mencionaba Loreley de las vulnerabilidades, ¿no? Nosotros tenemos una población de niños y adolescentes y tenemos mediciones sobre salud mental un poco viejas, pero bueno, igual alarmantes, en las cuales tenemos cifras de ansiedad y depresión muy altas en la población de infancia y adolescencia. Entonces, lo que nos ha mostrado un poco la investigación internacional es que en estos dos componentes se vieron aumentos entre un 20 y un 25%. Y yo creo que eso lo vemos hoy todavía en las consultas, ¿verdad? El aumento de las consultas en los ámbitos ambulatorios. Y también una cuestión que es interesante, cómo fue la curva en relación al impacto de la pandemia en los temas de salud mental, diferente a lo que son las curvas de la enfermedad infecciosa, ¿no? Estas curvas iniciaron más tarde, o sea que cuando ustedes leen estudios del 2020, el compromiso es menor que si leemos los estudios o vemos los resultados de los estudios del 21, cerrando el 21, 22 y aún los del año pasado. O sea que esta curva tiene esa trayectoria, ¿no? Un inicio más tardío, y todavía no sabemos cómo es el descenso. ¿Por qué? Porque a esto se sumaron otras cosas. Y quizás, bueno, en otros países de América compartamos también estas características, pero lo que fue el refuerzo en cuanto a las respuestas. Hubo poca respuesta desde el sistema de salud, con un retraimiento importante inicial, y yo creo que todavía no llegamos a los niveles de respuesta que teníamos previo a la pandemia, y esta es una de las poblaciones, un grupo etario de los más comprometidos. Entonces, ahí es que esto dimensional se va complejizando. También tenemos, bueno, para compartir una población muy especial, que es la población con autismo, en la cual con otros países de América Latina sí tenemos un estudio sobre el impacto a nivel de las familias y de las personas con autismo. Y lo que puedo resaltar de esto es que si bien en toda la población hubieron incremento de síntomas asociados al autismo, como los problemas de comportamiento, la ansiedad, ¿verdad? El retraimiento. En la población adolescente y sobre todo en varones fue donde se ve entre los 13 y los 18 años un mayor aumento de los problemas comportamentales, por ejemplo, ¿no? Las crisis, bueno, todo lo que es la conducta de auto y heteroagresividad. Entonces, también esto nos muestra que poblaciones con ciertas vulnerabilidades, no solamente afectivas, ¿no? Sino también a nivel del neurodesarrollo, o sea que esto tiene que ver con un compromiso sobre estructuras y funciones neuronales, y a la vez lo que tiene que ver con el funcionamiento comportamental y emocional general.
Así que bueno, no se da para seguir charlando, pero también escuchar las experiencias de otros colegas y sobre todo de Brasil. Este trabajo que yo menciono participó en la Universidad de San Pablo. Y bueno, los dejo seguir, mantenemos el intercambio. Muchísimas gracias, profesora Garrido. Realmente, sí, Loreley señalaba y los datos muestran una prevalencia de síntomas vinculados con dificultades del sueño, de la alimentación, de ansiedad, de depresión, y trastornos de la agresividad, auto y heteroagresividad bastante exacerbados, que bueno, en parte probablemente tengan vínculo con la pandemia y en parte con la respuesta a la pandemia que dimos las sociedades y los sistemas de salud, y probablemente que en esta etapa de la vida, además, donde las comorbilidades por suerte son un poco menores, de otra índole, también toman más prevalencia y más importancia y relevancia. Pero también que muchas veces, yo que soy médica de adultos en la clínica, son más difíciles también de manejar y que también nos están llegando en las etapas iniciales. Que bueno, realmente el tema de las familias y de los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes con autismo, realmente parece que también es una población donde probablemente las repercusiones de la respuesta social y del sistema de salud ante la pandemia hayan tenido una implicancia mayor y capaz que en el tiempo pueda verse más. No sé si ustedes siguen, profesora, con ese estudio o si ya culminó. Este estudio en particular fue transversal y fue una encuesta. Lo que sí te digo que nosotros todavía tenemos población de adolescentes que todavía no han retornado al sistema educativo, porque el repliegue fue muy importante. Álvaro. ¿Qué tal? Buenos días para todos o buenas tardes. Muchísimas gracias a Loreley por su excelente presentación, a la profesora Garrido también, que ha sido muy clara. Una de las cosas que nos preguntamos o que nos genera, Mariana decía, nosotros los médicos de adultos, en general entramos a la adolescencia, a veces atendemos a adolescentes, sí, sobre todo cuando ya son un poquito más grandes, a partir de 16, 17 años, pero al mismo tiempo lo que vemos son a los padres que nos plantean las dificultades con el manejo de sus hijos. Y entonces les quería preguntar cómo se preparó el sistema de salud para dar respuesta a los problemas de salud mental, porque ustedes están haciendo énfasis en un tema clarísimo de salud mental, y Gabriela decía que han habido problemas de acceso, que los dispositivos, los recursos terapéuticos han sido limitados. Uno tiene la impresión en términos generales que los recursos en salud mental son limitados en cuanto a que son fraccionados, en cuanto a que no son continuos, en cuanto a que el acceso a los mismos es difícil. No es lo mismo esperar un tiempo para hacerse una tomografía, lo digo como una simplificación, ¿no? ¿Verdad? Que esperar un tiempo para tener una consulta en salud mental. Entonces, realmente quería preguntar cómo se ha adaptado el sistema de salud tanto en la esfera pública como en la esfera privada, porque en lo que a mí respecta, en lo que yo veo, de lo que me comentan los padres, han habido en ese sentido dificultades operativas muy importantes. Por otro lado, quería preguntar si ustedes notan efectivamente, o sea, los problemas de salud mental de la adolescencia no son solamente vinculados a la pandemia, ya de antes venían muy importantes, ¿no? ¿Verdad? Si uno mira las causas de la carga de movilidad en los jóvenes, los accidentes de tránsito y los problemas de salud mental vienen empezando mucho hace mucho tiempo, a pesar de lo cual no los hemos podido ajustar. ¿Ustedes tienen la percepción de que con la pandemia eso efectivamente empeoró y a su vez es posible que al priorizar a aquellos que tuvieran problemas vinculados con la pandemia, se hayan tenido que desatender otros, obviamente? Y esa es una realidad a la que me da la impresión de que estamos expuestos. Recapitulamos y se recoordinaron cirugías y un montón de cosas, pero en la parte de salud mental no
no estoy seguro, como médico adulto, y se lo pregunto a los especialistas, que el sistema de salud se haya preparado con la respuesta que la severidad de los casos requería. Gracias. Bueno, no sé, Lore, si yo te tengo que responder que no hemos logrado llegar a la respuesta necesaria. Por un lado, porque todo esto que decimos aumentó la demanda. Hubieron también fenómenos asociados, digo, que por ejemplo tiene que ver con las particularidades del uso de las pantallas, digo, una cantidad de fenómenos también, por ejemplo, el incremento de la violencia, que la pandemia influyó, pero era un problema que teníamos y tenemos, ¿verdad? Muy, muy instalado en nuestro país. Entonces, digo, son variables socioambientales que también contribuyen en todo esto. Estamos además con un tema de los modelos de atención. Si bien tuvimos un avance importantísimo en lo que es la legislación con la promulgación de la Ley de Salud Mental del 2017, ¿verdad? Y que justamente da un marco para transformar los modelos de atención, creo que tenemos grandes problemas en el trabajo en red y en la articulación de los servicios que ofrecemos. ¿Tá? Esto hoy por hoy se sigue viendo con la recarga de servicios de segundo, tercer nivel, con consultas muy incrementadas en las emergencias y hospitalizaciones que nosotros creemos que podrían ser mejor resueltas con un sistema con mejor articulación entre los niveles, ¿sí? A veces, viste, cuando hay crisis fuertes y los temas se ponen en la mesa, como en este caso el tema de salud mental y sobre todo en infancia y adolescencia, creo que han habido respuestas interesantes que hay que considerar. Bueno, Lore hablaba de la encuesta y yo diría que la campaña de Sin Miedo y Sin Tabú, ¿verdad?, en relación a la salud mental, que inicia con un emergente como es el suicidio y los intentos de autoeliminación y todas las conductas suicidas, fue una respuesta interesante desde el punto de vista de la sociedad en general, y creo que es un primer nivel en el que hay que trabajar y seguir trabajando. No tenemos que pensar que las respuestas a los problemas de salud mental están solo en la psiquiatría. Ese es el primer error. Yo no les puedo decir que tenemos un número muy bajo de psiquiatras de niños. ¿Tá? Tenemos un número que, si cruzamos las fronteras de nuestro país, la gente dice, pero tienen muchos recursos. Igual en psiquiatría de adultos. Puede ser que nos falten algunos, pero lo que tenemos sí es una pésima distribución geográfica y no tenemos las respuestas institucionales para un trabajo en equipo imprescindible, ¿sí? Hoy por hoy hay equipos de salud mental que tienen medio psicólogo y de repente 2 psiquiatras de niños. Y eso no se puede sostener en ningún país, pero además en un país pobre como el nuestro, cuando además las respuestas que da otros profesionales de la salud tienen que ver justamente con las primeras respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay mucho para transformar. Creo que la pandemia, como tú decías, puso en evidencia o agravó cosas que ya estaban presentes. Muchas gracias. Realmente creo que es un problema que vamos a tener que afrontar como sociedad, como país, como sistema de salud, de acá a un buen tiempo. Como bien señalaba Gabriela, probablemente lo del trabajo conjunto, en red y coordinado de los diferentes actores del sistema en los diferentes niveles, probablemente sea fundamental, y el encare global que le podamos dar a las dificultades que estamos teniendo también sean muy importantes, y nos queda un largo camino por delante. Esperemos que sea hacia la mejoría, pero sinceramente hoy lo vemos como una dificultad importante en la que estamos tratando de afrontar en los sistemas de salud, y que particularmente a los adolescentes y a los jóvenes los afecta de una manera muy peculiar.
y que capaz que no estamos del todo preparados. Sí, adelante. Quiero agregarles, digo, y con optimismo, ¿no? Que es algo que compartimos con Loreley en el hospital pediátrico, es que en el 2021 logramos la apertura del primer hospital de día para el abordaje de trastornos mentales graves en niños y adolescentes. Y bueno, la verdad que uno ve evoluciones bien interesantes. El objetivo era justamente poder responder y con una intervención que evitara hospitalizaciones 24 horas, que pueden ser innecesarias, y por otro lado acortar hospitalizaciones, que es un problema que en el hospital es muy, muy importante. Creo que, bueno, es un ejemplo. Hay que replicar eso y muchos otros dispositivos intermedios, alternativos de atención. Y ya te digo, tanto en como en los equipos de salud mental en territorio, el trabajo de los equipos de salud mental. Esto no se logra con ninguna disciplina aislada. No, sí, es muy claro. La verdad, agradezco mucho lo de compartir la experiencia. Álvaro tenía un comentario para hacer. No, iba a preguntar una cosa que no tiene estrictamente que ver con la pandemia, tiene un poco que ver con la pandemia, pero que he visto que para paliar las dificultades de acceso a las consultas con salud mental, se implementaron muchas. Gabriela hizo referencia a los modelos de atención y pensé que se iba a referir a eso, pero le dio otra mirada al tema. Se implementaron mucho las teleconsultas, las videoconsultas y demás, y de hecho está la ley de telemedicina. ¿Cómo funcionan esos modelos de consulta para la atención de estas patologías? Gabriela, ¿tenés una respuesta para algo sobre esto? Sí. Bueno, nosotros empezamos a participar en el proyecto de ACE y telemedicina y psiquiatría, tanto de adultos como de niños, está dentro de las disciplinas prioritarias, ¿tá? El tema es que merece un enfoque diferente por esto que yo decía. De repente una consulta, no quiero poner ningún ejemplo en particular, pero de oftalmología, ¿no? Una consulta puede resolver una situación, una consulta con un especialista. En general acá mi mirada es que necesitamos el equipo. Entonces, lo que puedo contarles es de un proyecto que se está cerrando ahora, es un proyecto con ANI, con ACE y Facultad de Medicina, con epidemiología, neuropediatría, la Escuela de Tecnología Médica y nosotros, para ver los requerimientos de la telemedicina en los temas de desarrollo, o sea, de los problemas tempranos de los niños, sobre todo antes de los 36 meses. Y bueno, vamos a tener una información interesante. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo lo que creo es que no podemos pensar que la telemedicina es la consulta telefónica y reproducimos el mismo modelo. ¿Viste? Hacemos una consulta y después le damos la ulterior lo otro es que tampoco es fácil cuando vos no tenés referentes en el lugar. O sea que no es solamente el dispositivo ubicado, una buena computadora, que es importante, ¿verdad? Y una buena cámara, sino que tenemos que tener igual en la cabeza la red. En nuestro caso, bueno, la red de atención en salud mental, el vínculo con el primer nivel de salud, para que después eso funcione. Si no, es corto. Creo que, y sobre todo muchos colegas del interior valoraron mucho durante la pandemia el uso, claro, de la consulta, el asesoramiento, pero para problemas instalados, ¿verdad? Y que necesitas otro tipo de intervenciones más intensivas y a más largo plazo, no podemos pensar que con eso se soluciona. Me parece que es una excelente herramienta, pero hay que ver para qué sirve, por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? Claro, una herramienta complementaria, evidentemente, una herramienta. El vínculo médico-paciente o psicólogo-paciente o integrante del equipo de salud-paciente es un vínculo eminentemente humano, ¿no? Donde la Y en interacción... trabajo, por ejemplo, con los chiquitos, ¿no? Donde la observación es importante hay que hacer algunas maniobras y estrategias de estimulación o de propuestas para que el niño responda. Igual miren que
es positivo el trabajo que tú No, haces. claro, claro, claro. Es positivo, porque trabajamos a través de los pediatras, o sea, como una cosa de un triage progresivo, ¿no? Y entonces se está también formando otros recursos de salud. O sea que me parece que nos va a dar buenas cosas, pero no es barato. O sea, la telemedicina no la tenemos que pensar como algo barato, sí como un recurso que mejora la accesibilidad. Bueno, en este recorrido, ahora me quedé pensando en estas intervenciones de Gabriela que son tan oportunas, ¿verdad? Y que en realidad creo que los equipos de salud, aparte de estos desafíos, ¿no? De generar modelos de atención en conjunto, ¿no? Con la interdisciplina, creo que no debemos olvidar que para los pediatras o los adolescentólogos, el paciente no culmina a los 17 o 18 años, ¿verdad? Sino que tenemos que insistir en lo que es el proceso de atención. Y el proceso de transición, perdón, es todo un proceso, ¿verdad? Que implica que nosotros, intentar sobre todo fortalecer ese feedback entre lo que va a ser su médico de cabecera, ¿no? A partir de los 18 años, ¿no? Y los que ya los vamos a dejar, porque ellos lo manifiestan como un quiebre, como un duelo, ¿no? Pero en realidad en esta sintomatología, ¿no? De la salud mental, todo lo emocional, el acompañamiento a ese individuo, a la familia, ¿no? Al sistema educativo, yo insisto en eso, porque a mí me parece que la interinstitucionalidad es importante para hacer un abordaje completo, ¿no? E integral e integrado, ¿no? Pero creo que ese es otro desafío, el generar también modelos, ¿no? Para el proceso de transición, sobre todo con la mirada no solo en salud mental, sino del individuo per se, ¿no? Con esta definición de la salud, ¿no? Biopsicosocial. Entonces me parece que eso también es otro desafío que tenemos los pediatras. Y en relación a lo que la profesora Garrido estaba diciendo, yo creo que esa estrategia, ¿no? Del hospital de día ha sido un antes y un después para todos los que hacemos asistencia, ¿no? Con este ciclo de vida, sobre todo con la mirada de estas autolesiones, ¿no? Las violencias, que la hospitalización per se vulnera aún más los derechos, ¿no? De estos adolescentes. ¿Por qué? Porque los sacamos del sistema educativo, los sacamos de otras actividades recreativas y el hospital no responde a eso, ¿no? Entonces me parece que el hospital de día ha fortalecido, ¿no? Lo que es la atención centrada en ese individuo y la familia. Así que bueno, quería como transmitir esos dos aspectos que me parecían importantes. Bueno, yo voy a ir cerrando porque la verdad que la actividad estuvo muy buena, da para mucho rato más, pero se nos ha ido un poco la hora. La verdad que ha sido un placer poder recibirte, a vos en presencia y a Gabriela, que la verdad que fue un aporte maravilloso en línea. Les agradezco muchísimo. Creo que la actividad queda grabada para aquellos que la quieran ver y para poder difundirla. Creo que sin lugar a dudas queda mucho trabajo por hacer de lo que tiene que ver con el encare, particularmente en los adolescentes, de los aspectos vinculados a la pandemia y algunos que la pandemia dejó en evidencia o capaz que puso más sobre la mesa algunas cosas que también estaban, pero que sin duda, y la interrelación también de los médicos que se encargan de la salud de niños, niñas y adolescentes y adultos, y ese pasaje, como señalaba recién Loreley, yo realmente les agradezco muchísimo, creo que realmente fue un muy buen aporte y ha sido un placer contar con vuestra participación. Tenemos próximas teleclínicas, este mes nos queda otra teleclínica vinculada al OnCovid que va a ser el lunes 29 de abril en el mismo horario. Ese día, de 12 a 13 horas de Montevideo y Brasilia, los esperamos para una nueva actividad y les agradecemos a toda su participación. Me sumo al agradecimiento a Gabriela, a Loreley y a Mariana, por supuesto. Ha sido un intercambio de lo más valioso, de lo más productivo y seguramente abra la puerta para futuros intercambios sobre este tema que es de una riqueza
que obviamente no se agota en una única actividad. Así que les agradecemos a todos y los invitamos, por supuesto, a ustedes y a los demás colegas conectados de Uruguay y de la región. Hay como 20 centros de América Latina conectados a que se sumen a las nuevas actividades y en particular a la próxima, que es el 29 de abril, como ya comentó Mariana. Hay una breve encuesta de satisfacción para completar. Les agradecemos a todos. Muchísimas gracias. Bye, bye.